Le damos la bienvenida a Vallardi un poco más tarde nosotros. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Néstor, ¿cómo vamos? Tenemos hasta ahí 10. Bueno, está bien, déjame ver a ver a qué hora andamos. No, hoy traía un tema que tiene que ver con el tema de el resultado de esta elección de constituyentes que se produjo en Chile este domingo pasado y que deberíamos analizar relativamente en profundidad. Es un país de la región, un importante país de la región. Tendríamos que también hablar de los resultados de la elección desde la última vez que estuve acá en Paraguay, en que el Partido Colorado volvió a levantar el triunfo con Sebastián Peña, candidato de Horacio Cartes. Horacio Cartes, en fin, que está sindicado, interdictado por los Estados Unidos, en fin, vinculado a cuestiones que tienen que ver con hechos de corrupción. Y este partido que ha estado salvo en una oportunidad en los últimos años después de la dictadura estronerista, ganando las elecciones, salvo en el año 2008 cuando ganó Fernando Lugo, volvió a imponerse en las elecciones de Paraguay. En esas elecciones de Paraguay competían con posibilidades Sebastián Peña, vuelvo a repetir, el candidato de Horacio Cartes del Partido Colorado y Efraín Alegre, que eran los que venía del Partido Liberal Radical Auténtico, en alianza con sectores que venían del Frente Guazú o de la izquierda, la centroizquierda paraguaya, que participó dividida en esta oportunidad. Unos fueron a Concertación Nacional, que era el espacio con Efraín Alegre, y otros se quedaron con una candidatura propia dentro del marco del Frente Guazú, pero lo destacable es que volvió a ganar el Partido Colorado en un país con una débil institucionalidad, con un país con niveles de corrupción muy importantes, con digamos, la persecución de los Estados Unidos a el presidente del Partido Colorado, que es Horacio Cartes, y Sebastián Peña es una especie de delfín de Horacio Cartes. Así que es un tema que debemos seguir y que prometo para la oportunidad desarrollar más. Pero quería retenerme acá en lo que ha resultado ser, porque pasó este domingo pasado, la elección de constituyentes para un nuevo intento de reforma constitucional de la constitución pinochetista de 1980. Recordemos que en el periodo 2015 a 2018 hubo intentos que fracasaron, siendo presidenta Michelle Bachelet, para modificar esa constitución. Y recordemos también que en octubre de 2019 Chile se vio sacudida, puede haber sorprendido a propios y ajenos por manifestaciones muy importantes que llevaron y que comenzaron con aquellas manifestaciones de los secundarios cuando había habido un aumento de 30 pesos. Estamos hablando de 30 pesos en un país en que supongo que el dólar debe estar como a 500 y pico de pesos. Estamos hablando, no sé bien la cotización ahora, pero bueno, 30 pesos que era poco significante y hubo estallidos en Chile, en Santiago y en Valparaíso y en ciudades importantes de Chile que pusieron de manifiesto un malestar general muy importante. Todo el mundo pensaba por 30 pesos, no, en realidad no era por los 30 pesos, sino era por los 30 años, por los 30 años de exclusión, de un modelo excluyente, de un modelo acumulador sobre los sectores de más poder económico en Chile, un proyecto que obligaba, o que desde el punto de vista de la salud de los chilenos dependía de la capacidad económica que tienen, que además en términos de pensiones convocaba o exponía de manifiesto una situación de jubilados y pensionistas que podían acceder a las pensiones y jubilaciones de miseria y a estudiantes que tenían que pagar y adquirían créditos por sus estudios universitarios. En fin, un malestar general muy importante que se manifestó en el mes de octubre de 2019 en Chile y que terminó con un acuerdo en diciembre de 2019
de llevar adelante un plebiscito y una consulta por reforma constitucional. Ese plebiscito estuvo, creo que en primera instancia, programado para abril, después la pandemia lo postergó, y recién el plebiscito se hizo el 25 de octubre del año 2020. Fue un plebiscito convocando para reformar la Constitución, para poder canalizar el enorme descontento que había en la sociedad chilena sobre el modelo económico y social. Y en ese plebiscito del 25 de octubre del 2020 había dos pronunciamientos que le pedía al ciudadano. Uno, el tema de si estaba de acuerdo en reformar la Constitución, sí o no, estamos hablando de la Constitución pinochetista, y qué mecanismo se podía utilizar. Y había dos opciones para el mecanismo. Un mecanismo era la convención mixta constitucional, que tenía 50% de legisladores más 50% de ciudadanos electos, o el tema de la convención constitucional, con el 100% de los miembros de esa convención constituyente electos. En esa oportunidad, me interesa destacar la fecha, es el 25 de octubre del 2020, por reformar la Constitución se pronunciaron el 78% de los chilenos, y porque fuera una convención constitucional, o sea, porque fuera elegido el 100% de los electores, se pronunció el 79% de los chilenos. Esa convención de constituyentes se iba a guiar por paridad de género en su constitución y iba a terminar teniendo 78 hombres y 77 mujeres como miembros de esa constitución, y siendo la elección o ese plebiscito voluntario, había logrado la mayor participación en instancias voluntarias en Chile. Instalada esa comisión constituyente, en mayo del 2021 hubo la elección de esos constituyentes, en mayo del 2021 hubo una elección de constituyentes, vuelvo a repetir, 155 miembros, de los cuales la mitad iban a ser hombres, la mitad mujeres, y 17 iban a quedar de esos miembros reservados para los pueblos o poblaciones originarias. En septiembre de 2022, o sea, estamos hablando de mayo del 2021, trabajó un año y algo, hasta julio, creo, del año 2022, y en septiembre de 2022, ese texto de esa convención constituyente, elegida como corresponde a una constituyente, con todas las potestades soberanas, ese texto de la convención constituyente fue rechazado por el 62% de los chilenos. O sea, que hubo un rechazo a ese trabajo elaborado por una constituyente, que ahora haré algunas consideraciones de cuáles creo que fueron las causas, pero quiero ver los trámites que ha tenido la constituyente o los modelos para reformar la Constitución en Chile para llegar al de ahora. Luego de ese rechazo, de septiembre de 2022, hubo una instancia de negociación que se instaló casi inmediatamente de los partidos políticos en el Congreso chileno. Y esto también se realizó, esa instalación, en septiembre del 2022. Y el 12 de diciembre de 2022, octubre, noviembre, diciembre, casi 90 días, el 12 de diciembre de 2022 se anunció que hubo un acuerdo parlamentario. Se había logrado un acuerdo parlamentario. ¿En qué consistió ese acuerdo parlamentario? Consistió en la creación de un Consejo Constitucional, porque lo que se rescataba era que el 78% de los y las chilenas se habían pronunciado en el 2020 para reformar la Constitución, por lo cual se trató de seguir insistiendo en un mecanismo que permitiera llevar adelante la reforma constitucional. Y en diciembre del 2022, hace unos meses atrás, se anunció un acuerdo que era la creación de un Consejo Constitucional de 50 miembros electos por votación, lo que se eligió este domingo pasado. Ese Consejo Constitucional será acompañado, está determinado que fuera acompañado por una comisión de expertos de 24 integrantes designados por el Congreso que redactarían un anteproyecto. 12 de esos expertos elegirían diputados, 12 lo elegirían senadores, y se exigía 4/7 de cada cámara para llevar adelante esta elección. Este comité de expertos es lo que va a redactar la Constitución. Y se agregó otro órgano, un organismo, un comité, diríamos, que se le llamó Comité Técnico de Admisibilidad,
Ese comité técnico de admisibilidad está integrado por 14 personas, juristas o académicos con cierto prestigio, elegidos por el Senado a propuesta de diputados. También los 4/7 de diputados hacen la propuesta, los 4/7 del Senado hacen la elección de los nombres de ese comité técnico de admisibilidad, que en realidad ahora lo que pasó el domingo pasado fue que se eligió el Consejo Constitucional. Recordemos, había un Consejo Constitucional que iba a ser elegido, se eligió, y ese iba a ser acompañado por una comisión de expertos que lo elige el Congreso, y además un comité técnico de admisibilidad que también lo elige el Congreso. Este Consejo Constitucional que se eligió ahora, en realidad se va a instalar. ¿Para qué estos que fueron elegidos, para qué van a ser elegidos? No tanto para redactar el texto constitucional, sino para pronunciarse sobre lo que le someta a su consideración el comité de expertos, que son los que van a redactar el texto constitucional o el anteproyecto. Y en ese acuerdo también se había acordado por parte del gobierno del presidente Boric, el acuerdo lo presuponía, que se impide en el texto constitucional tocar la institucionalidad vigente. O sea que, como verán, el poder soberano de los elegidos este domingo no existe, no es tal, en la medida en que el texto lo redactan el comité de expertos y que hay un comité técnico que va a ver si las normas son admisibles o no, y este consejo elegido solo va a poder aceptar por sí o por no lo que el... Los que hay, mitad y Sí. mitad. ¿Cuál es su composición política social? Y bueno, va a Ya sabe. responder, no, en realidad el comité de expertos lo que va a hacer es responder a la correlación de fuerzas que tiene el propio Congreso chileno. Por lo cual, la composición, en la medida en que el comité de expertos es un comité designado en tanto expertos, diríamos, ¿no? Como si los expertos no tuvieran ideología. En tanto expertos van a ser designados de acuerdo a la correlación de fuerza del Congreso chileno, Congreso en el que el gobierno tiene minoría y en que hay una dispersión que va desde la derecha, centro derecha, perdón, ultraderecha, derecha, centro derecha, y centro izquierda, diríamos, ¿no? Con un centro que en realidad cliva o se mueve. Lo que me interesa destacar de esto es algunas consideraciones que hubo con respecto a este tema, ¿está bien? Y algunas están expresadas por algunos analistas, ¿no? Y lo primero que habría que tener que consecuencia del acuerdo, el poder constituyente, cuando uno habla del poder constituyente y la soberanía radica en el poder constituyente, este poder constituyente no tiene ninguna soberanía, diríamos, ¿no? Porque estos electores, como dije, lo que van a tener que pronunciarse es sobre lo que les someta al comité de expertos, que además va a haber un comité de admisibilidad para decir qué cosas pueden ser tenidas en cuenta y qué cosas no. Es realmente un acuerdo que, en mi opinión, no debería haber aceptado el gobierno del presidente Boric. Con la derrota del 22, con la derrota de la constituyente legítima que se había instalado en el 2021 y que su proyecto se puso a consideración en el 2022 y fue rechazado, con esa derrota creo que la derecha impuso tres cosas: impuso las reglas, derechiza el debate, dado que dejan intacto el modelo neoliberal, ¿no? O sea, no hay mucha posibilidad de cambiar el modelo neoliberal vigente en Chile, que, para que se entienda, para no extendernos mucho, en realidad la Constitución chilena impide que haya un sistema nacional de salud en Chile, ¿no? O sea, un sistema estatal de salud, imagínense lo que significa, ¿no? Y seguramente va a haber debates de menos participación y de más signo autoritario, diríamos, ¿no? Hay un analista que en realidad había denunciado este acuerdo ya en Le Monde Diplomatique, Miguel Launer se llama, que denunció el acuerdo como un engendro destinado a encadenar, estoy leyendo lo que dice el artículo que puso en Le Monde Diplomatique, no es un pensamiento mío, pero en realidad denunció el acuerdo como un engendro destinado a encadenar la soberanía popular, perpetuando en los hechos el modelo económico y social neoliberal. ¿De acuerdo? Ahora, Esta es la base de ese acuerdo, digamos, ¿no? O la lectura que se hace de ese acuerdo.
Sí, Después de decime. haber llegado a un descontento popular bastante fuerte Sí, y que logró apenas sostuvo el gobierno de Piñera, sí, ¿cómo es que se sufre ese desgaste tal que se ok. logra apenas ganar y por minorías o con mayorías especiales, debí decir, con alianzas especiales, Y, y luego la gente cae en su expresión? a ver, termino en un minuto para ir a estas reflexiones que creo que son las que importan, ¿no? O sea, ese análisis por lo menos en términos generales. El minuto va a ir dirigido a, primero, el resultado electoral. Votó, porque ahora el voto se transformó en obligatorio, ¿no? El voto no era obligatorio, ahora el voto se había transformado en obligatorio. Había un padrón de 15 millones de personas, votó el 80% del padrón, unos 12 millones, 12 millones 800, y hubo 2 millones de votos nulos, ¿está bien? Y medio millón de votos en blanco. Entre los votos en nulos y los votos en blanco hay casi 16% de votos, si no me fallan las cuentas. El Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Cast, un ultraderechista que compitió en las elecciones con Boric, con Gabriel Boric, el Partido Republicano tuvo 35,4% de los votos. O sea, de los 51 escaños, son 50 escaños en voto abierto y un escaño que es para alguien elegido por el pueblo mapuche, por lo cual se transforman en 51, ¿está bien? Pero de esos 51 escaños, 23 escaños lo tiene la ultraderecha del Partido Republicano de José Antonio Cast. Este Partido Republicano ha logrado desplazar a la derecha chilena, que estaba representada por la Unión Democrática Independiente, históricamente vienen desde la salida de la dictadura pinochetista, la Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional, y otro movimiento que se llama Evolución Política, Evopoli. Pero Unión Democrática Independiente, Renovación Nacional, en realidad tuvieron 11 escaños, por lo cual tienen 34 escaños en 51 la derecha y la ultraderecha. Y tengamos presente que el Partido Republicano, que fue el que tuvo más escaños, siempre fue un opositor al cambiar la constitución pinochetista, defiende la constitución pinochetista. Por su parte, Unidad para Chile, que representa un poco la izquierda oficialista, ahí está el Frente Amplio de Chile, está el Partido Comunista, está el Partido Socialista, tiene 16 escaños, por lo cual no le da, ¿está bien?, para poder bloquear adentro de esa comisión constituyente, no le da para bloquear y la mayoría absoluta necesaria la tiene la derecha y la ultraderecha. Quiere decir que, bueno, no terminaron teniendo cargos adentro de esto ni el Partido por la Democracia, el PPD, que fue históricamente desde la salida de la dictadura de pinochetista un actor, ni el Partido Demócrata Cristiano. Quiere decir que esta situación que se vive ahora es la situación de derechización del proceso constitucional. Y vamos a ver ahora algunas de las cuestiones que tú planteabas, ¿no? La Pero primera es que, te las ato con algo más. Lo de Chile perdón, te lo ato con Perú y te lo ato con Paraguay. sí, no hay duda, no hay duda, pero veamos el fenómeno de Chile, porque en este hubo un fenómeno de movilización legítima frente a la protesta de una institucionalidad que venía desde la época del pinochetismo. Y yo creo, primera reflexión, en realidad la constituyente, la verdadera constituyente, la constituyente esa que hizo un proyecto que terminó siendo rechazado por el 62% de los votos, en realidad se dirigió, se guió por una máxima, que yo creo que es una máxima que hay que tener cuidado porque esa máxima fue una máxima maximalista, para la redundancia, ¿tá?, de querer avances que todavía no habían sido debatidos al interior de la sociedad. Y esos sectores progresistas, esos sectores de avanzada y todo pensaron que por tener la mayoría de la Convención Constituyente alcanzaba para que la ciudadanía asumiera que todos esos preceptos constitucionales que querían consagrar eran parte del sentir, del conjunto de ideas y valores que la sociedad chilena tenía. Entonces, se concentraron en la constituyente y se olvidaron de trabajar política e ideológicamente a la sociedad chilena. Y esa reforma, ese proyecto de reforma tuvo por una parte que enfrentar una brutal ofensiva de la derecha y de los medios de comunicación
contra los procederes y contra los contenidos de la reforma que le había puesto esa legítima constituyente que se había instalado. Entonces, hay una primera reflexión que nos debe llevar a que en realidad no alcanza con tener la mayoría en un ámbito cualquiera para consagrar derechos. Hay que saber trabajar políticamente e ideológicamente al interior de la sociedad para que la gente, el ciudadano común, haga suyo esos principios, porque si se pierde desde el punto de vista político e ideológico, también no hay proceso de transformación que pueda durar, que pueda ganar en estabilidad y que pueda mantenerse en el tiempo. Esto es una reflexión que, ojo, tengámosla presente, nosotros también, todos los que pensamos en la necesidad de avances desde el punto de vista del progreso, que lo que para nosotros pensamos que es legítimo desde el punto de vista del progreso, de los avances en materia de derechos, bueno, esto hay que trabajarlo políticamente al interior de la sociedad si se quiere, de alguna manera, que la sociedad acompañe ese proceso de transformación. Porque enfrentado a una brutal ofensiva de la derecha y de los medios de comunicación y a la estigmatización de algunos de los principios que estaban planteados adentro de esa constituyente, lograron, digamos, fortalecer las posiciones más reaccionarias y conservadoras a través de la vía del rechazo, ¿no? Este es un tema con el que yo siempre insisto en que tenemos que reflexionar. Y porque faltó, a mí creo que le falta al gobierno del presidente Gabriel Boric haber construido alianzas importantes que le den sostenibilidad al proceso de transformación. No me estoy hablando de alianzas políticas, ¿no? Estoy hablando de alianzas sociales que permitan que hay, en fin, respaldo a procesos de transformaciones que fueron sentidos en la etapa preelectoral y que después, en un marco en que hay problemas de seguridad, en un marco en que hay problemas económicos y en un marco en que no se ven los avances de lo que se propuso desde el punto de vista político como proceso de transformaciones, da lugar a este proceso de resultados que no tengo ninguna duda en catalogar que es una de las mayores regresiones que está viviendo Chile en este periodo, que pone en juego, en mi opinión... El hemisferio sureño. ¿Perdón? Y la parte sureña de América del Sur. Bueno, que pone en juego la posibilidad de que Chile se integre en avances en materias generales adentro de América del Sur y que puede poner en juego, ojo, puede poner en juego la gobernabilidad propia de Chile en este momento, ¿no? Tenemos que ir. En este momento se abre, ¿no? Así que lo quería plantear como reflexión porque creo que es un problema que todos debemos seguirlo al lado y reflexionar sobre cómo se terminan dando estas situaciones al interior de nuestras sociedades. Termino Nos por vamos. Un abrazo, nos vemos. ¿Está bien? Nos vemos. Gracias, gracias.